Bien, buenos días, buenos días. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos aquí en nuestro próximo encuentro, encuentro número 9 del curso que estamos impartiendo para monitores, asistentes a maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Coordinado este curso por la maestra Yajaira Rodríguez, quien es la coordinadora de matemática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o sea, la Escuela de Matemática para la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la UAS Recinto Santiago. Este curso está dirigido a los monitores, asistentes docentes, como ya les había dicho, de matemática, y obviamente explicamos de manera detallada para que las informaciones que tratamos aquí, pues, también le sirvan al público en general. Bueno, mire. Ya nosotros habíamos trabajado en nuestro encuentro pasado, bueno, haciendo un recuento breve, los videos de cada una de las clases que estamos trabajando están colgados aquí en el canal de Faustiniano. Específicamente en el encuentro anterior habíamos trabajado el encuentro número 8, como se visualiza aquí. También le pueden dar a lista de reproducción y lo pueden buscar en la parte de talleres a monitores, aquí en esta que está aquí. También están todos en la parte final, lo puede ver ahí, el número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hoy estaremos en el número 9. Eh, ¿En qué parte nosotros quedamos? Bueno, vamos a continuar donde quedamos y estamos trabajando la ejercicio vinculado con serie de potencia, serie de Taylor en variable compleja y serie numérica en variable compleja. Específicamente, un recuento rápido es que ya nosotros en nuestro encuentro pasado, pues trabajamos esto, ¿verdad? Repito que para mayor detalle pueden pasar por el canal y observar en el video. Eh, Trabajamos esto, voy a pasar un poquito rápido, este material, siguiendo aquí en esta primera parte el libro de matemática avanzada de Denis Hill para estudiantes de ingeniería. Y en esta segunda parte, siguiendo este texto, ¿verdad? Que también ya lo aclaramos anteriormente. Eh, Aquí quiero recordar, porque el encuentro de hoy es resolver ejercicio, o sea, explicar más ejercicio de práctica, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de algunos conceptos previos, como esto que estaban aquí, la descomposición de una secuencia de números complejos en dos secuencias, la parte real y la parte imaginaria. eh, Específicamente algunos teoremas como, bueno, también hablamos de límite superior para definir lo que era el teorema de Cauchy, que lo llegamos a utilizar para determinar el radio de convergencia de una serie de potencia, también a través de esta expresión y también en una equivalencia aquí con el criterio del cociente, en esta también. Básicamente estas dos expresiones son las que hemos venido utilizando mucho. Luego también dimos un repaso de las funciones elementales, em, la función exponencial y algunas de sus propiedades, la función logarítmica, ¿verdad? En variable compleja, el mapeo logarítmico, la potencia, las funciones hiperbólicas y quedamos específicamente
explicando estos ejercicios. Quedamos en el número 10. Ahí quedamos. Estos ejercicios simplemente contemplaban o contemplan calcular el radio de convergencia eh, para estas series que tenemos aquí, obviamente. Entonces, ahí nosotros ya vimos la número 1 hasta la número 10, que voy a pasar un poquito más rápido porque ya están en el encuentro anterior. Y voy a ir directamente a la número 10. Mire, la número 10 que está aquí, aplicando la expresión del radio, en la número 10 lo que nosotros volvemos al teorema anterior y queremos calcular el límite, ese límite que ya dijimos que el límite del supremo, si existía, era igual al límite para esa sucesión. Y quedamos específicamente explicando ese, que ese, bueno, se explicó realmente. Pero le agregamos esos detalles que dijimos que ustedes lo hicieran, que usaran la fórmula de Stirling para verificar. Bueno, retomando otra vez, repito nuevamente, vamos a utilizar la expresión esta para calcular el radio. Obviamente que tenemos que evaluar este límite y después uno entre este límite será el radio de convergencia y eso entonces lo vamos a hacer. El ejercicio número 10, este que está aquí, esta es la expresión a sub n, está centrada en cero, estos son los coeficientes, está centrada en cero y estamos calculando el radio de convergencia para esta serie que está aquí. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Calculamos el límite. Ese límite habíamos dicho que da infinito, pero lo vamos a desglosar aquí para observarlo, ¿verdad? Y si el límite es infinito, implica entonces que el radio de convergencia es cero, lo cual implica que esa serie solamente converge en un punto, ¿verdad? En un punto, en el centro. Para verificar que este límite es infinito, entonces recordamos algunas cosas. Por ejemplo, recordamos la fórmula de Stirling que le dijimos y se la mostramos en el encuentro pasado. Esta es una de las versiones de la fórmula de Stirling para aproximar valores del factoriales un poco grandes, ¿verdad? Y nosotros sabemos por la definición de la función gamma que el factorial es lo mismo que la gamma de n más 1. Entonces la gamma de n más 1 sería esta integral. Si en esta integral nosotros tomamos la sustitución de que t es igual a n más u, un cambio de variable, obviamente que el diferencial de t es igual al diferencial de n, perdón, el diferencial de u. Diferencial de t es igual al diferencial de u. Y cuando se mantiene la siguiente relación, y es que eh, haciendo esta sustitución aquí tenemos a t, que es n más u elevado a la n, por e elevado al opuesto de t, que sería a esta parte. Pero cuando t es cero, en realidad, aquí, cuando t es cero, eh, u es igual al opuesto de n. O sea, aquí va el opuesto de n. ¿Mm? Si t es cero, u es el opuesto de n. Y si t crece infinitamente, pues también entonces u tiende al infinito. Vamos a arreglar esta partecita, que es un error ya aquí de escritura para los límites.
Vamos a arreglar esa partecita para que no se me vaya a olvidar. Entonces, aquí es el opuesto de n. Disculpen, siempre yo esta parte no tiendo a arreglarla aquí, pero cuando la he dejado se me escapa y no la vuelvo a arreglar. Por eso la podemos arreglar ahora mismo. En un segundito ya está corriendo aquí. Bien, entonces cuando t es 0, u es igual al opuesto de n, y cuando t crece infinitamente, pues u crece infinitamente, lo cual hace que esta integral que está aquí se aproxima realmente a esta integral para valores grandes de n. Para valores grandes de n se comporta aproximadamente como esta integral. ¿Por qué? Porque, bueno, para valores grandes de n, esta integral ya decíamos, fíjese que esto que está aquí es lo mismo que escribir esta partecita. Y para valores grandes de n, pues simplemente también yo puedo hacer esta aproximación de la expresión del binomio. Es decir, sería la aproximación con el primer término y esto se aproxima a n elevado a la n. Entonces, esta expresión se aproxima a esta integral para valores grandes de n. Y aquí sacando fuera del integrando la constante, que serían esta, y haciendo la integración, pues tenemos esto que está aquí, que obviamente es la aproximación del n factorial que tenemos. Eso es una aproximación dada para valores grandes de n. Entonces, si n es un valor grande, el factorial de n se puede aproximar también con esta expresión o equivalente a esa expresión en forma aproximada. Pues bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos en esta parte que aquí vamos a usar específicamente esa aproximación. ¿Por qué? Porque si nosotros despejamos de aquí n a la n, por ejemplo, también podemos escribir ese n a la n como en términos de factorial. Más específicamente, esta es la expresión que tenemos en el exponente de del límite de la función exponencial, valga la redundancia. Y un proceso aquí es decir que L es igual al límite del exponencial. Como esta expresión exponencial, estamos trabajando aquí, obviamente, no siempre está definida y por la continuidad de la función exponencial, pues lo que hemos hecho aquí es calcular y aplicar, suponer que L es el límite, entonces el logaritmo por la continuidad viene aquí directamente a la función exponencial por la continuidad de la función logaritmo compuesta, vamos a decir, logaritmo y exponencial. Y entonces, como son funciones inversas, pues nos queda esto que está aquí. ¿Mm? Obviamente que al quedarnos esta parte que está aquí, aquí ahora vamos a usar la aproximación de Stirling y lo que hemos hecho ahí simplemente para que se vea es, primero, recuérdese que esto estaba elevado a la n-1, igual a n a la n por n a la menos 1 y ese n a la menos 1, usted lo observa aquí en el denominador. Y ahora, este n a la n es igual a esto por la aproximación de Stirling, o sea,
En realidad, como estamos considerando en el límite, lo dejamos igual, pero eso es aproximadamente porque es la misma tendencia para valores grandes de n, de aquí. Entonces, aquí simplificamos esta raíz con esta raíz, el e a la n con el e a la n, y nos queda n factorial entre n, que simplemente es n menos 1 factorial, que crece infinitamente. Ese límite. Entonces, como ese límite crece infinitamente, pues el valor del límite, por lo que le pasa a la función logaritmo, pues el valor del límite va a ser infinito. O sea, el límite tiende a crecer infinitamente. Y ya eso era lo que queríamos escribir en detalle. ¿M? Aquí. Pues bien, seguimos. Ahora vamos al ejercicio. Bueno, obviamente ya el radio es igual a cero, porque el radio era igual a 1 entre ese límite. Y como el límite tiende al infinito, entonces el radio de convergencia es igual a cero para esta serie. Quiere decir que esta serie converge solamente para los valores que están para el centro. O sea, solamente converge en cero. Solamente converge en cero. Obviamente, si nosotros, por ejemplo, evaluamos esto en cualquier otro número, la serie numérica que va a resultar aquí, por el criterio de divergencia del enésimo término que ya habíamos hablado antes, o sea, imagínense que ponemos aquí un 1 para verlo lo más simple posible. Entonces, simplemente calculamos el límite del término enésimo cuando n crece infinitamente y nos da diferente de cero, por lo tanto, la serie diverge. De hecho, para cualquier otro elemento que escribamos aquí, ese límite va a dar diferente de cero, porque ya dijimos que esta parte crece sin límite. Y al poner aquí otro número, esa potencia no va a dominar el crecimiento de la función exponencial. Entonces, este exponencial va a dominar al término del polinomio. Bien. La próxima que vamos a seguir aquí, ¿verdad? Este encuentro de hoy es de tutoría. Vamos a seguir entonces en el número 11, donde vamos a determinar el radio de convergencia de esta y cada una de ellas. Obviamente que para no volver tanto aquí, aunque no estamos lejos de los ejercicios, para no volver tanto, vaya mirando los coeficientes, ¿verdad? Es decir, ahora vamos al número 11. Entonces, el 11 aquí se está usando el cociente, el A sub n, aquí se le quitó el módulo porque ya esta parte son positivos, números reales. Entonces, el A sub n era n elevado a la 4 y este entonces sería A sub n más 1, que cambiará n por n más 1. Calculando este límite, recuérdese que 1 entre radio era igual a este límite, por ende radio era 1 entre lo que diera el límite. Y aquí este límite da 1. Inmediatamente se puede ver que da 1. En principio, si usted quiere, dice infinito entre infinito, pero puede distribuir ese n a la 4, lo puede introducir aquí dentro, agrupándolo en un mismo exponente. Y entonces sería n sobre n, que es 1, más 1 sobre n, todo elevado a la 4. Entonces daría 1 al final, ¿verdad? El radio de convergencia es 1. Recordemos nuevamente que el radio de convergencia sea 1, centrada en cero, la serie, significa que esa serie converge para todos los valores complejos z
que viven a una distancia menor que uno del cero, ¿verdad? Aprovechamos también como parte del desglose, recuérdese nuevamente que decimos que explicamos bien detalladito para que les sirvan estas explicaciones, además de a los monitores que están aquí, también les sirva a los estudiantes que estarían cursando estas asignaturas. Vamos a tomar, o sea, que estarían cursando asignaturas que están relacionadas con este contenido. Vamos a tomar aquí este ejercicio y vamos a ir a Wolfram en línea, aquí, y vamos a observar a ver qué nos dice. Vamos a darle ahí. Recuérdese que la he copiado con el programa. Ya la he copiado con el programa. El programa no solamente nos dio que converge, sino que nos dio también la suma, pero aquí muy especial. Observe que dice para los números complejos que están en el círculo unitario. Nos dio esta suma. Más adelante hoy vamos a ver algunos ejercicios de cómo nosotros tener alguna suma. Por el momento lo que estamos simplemente en esta parte es determinando el radio de convergencia. Si nosotros cambiamos a z por, por 1, por ejemplo, para ver si converge en la frontera, si z es igual a 1, se ve automáticamente que diverge. ¿Por qué? Porque si z es igual a 1, nos queda simplemente la sumatoria de n elevado a la 4. Y por el criterio de divergencia del término enésimo, es decir, calculándole el límite a n a la 4 cuando n crece, nos da diferente de cero. Eso también lo podemos observar con el software. Vamos a ponerle el 1 ahí y le damos a Enter y de una vez nos dice que diverge en el sentido usual, ¿verdad? Obviamente que al principio de este curso nosotros mostramos que este tipo de serie converge, pero según Ramanujan. Les recomendamos ir a ver el primer encuentro para ver la convergencia no sumada usualmente, ¿verdad? Si por el contrario pusiéramos 0,5, entonces la serie obviamente converge porque estoy tomando un valor que está dentro del radio de convergencia, en el círculo de convergencia. De igual manera, si nosotros tomáramos 0,5, ¿verdad? Porque estamos trabajando en variable compleja, más 0,25 por i para tener ahí un número complejo y le damos a Enter, pues también converge, ¿verdad? Porque estamos tomando un valor, un número complejo que está dentro del círculo de convergencia. Converge. Recuérdense ver nuestro encuentro pasado para que recuerden bien lo que explicábamos en el círculo de convergencia. Bueno, volviendo aquí a esta parte, ahora con la número 2, la número 12, perdón, donde alfa es un número, esta número 12 obviamente generaliza la 11, porque si alfa fuera 4 ya es la 11. Ahora lo que estamos diciendo es que alfa es un exponente aquí cualquiera, pero que es un número real. Entonces, ¿para qué valores de alfa? De manera particular y además ahí tenemos que buscar el radio de convergencia, pero teniendo en cuenta que alfa es un número real. Número 12, aquí. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Simplemente lo mismo. Eh, Fíjese que igual, el mismo criterio y el radio de convergencia es 1. No importa cómo lo variemos. La número 13,
volviendo atrás aquí, dije que, que la observaran, pero siempre es bueno volver uno y observar aquí. Mire cómo es la número 13. La número 13 de esta forma. Z elevado a 2 elevado a la n. O sea, la potencia aquí no son z a la n, sino z elevado a una exponencial de 2 elevado a la n. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la técnica que siguen los autores para explicar este ejercicio? Recuérdense que estamos siguiendo el libro de texto en esta parte que indicamos. Esta serie puede representarse mediante esta forma, solo que aquí se dice que estos coeficientes son cero. Por ejemplo, estos coeficientes es 1 si k fuera 2 a la n. Fíjese que es una forma de visualizarla en esa manera, porque como quiera son potencia o sea, es una serie de potencia. Lo que pasa es que los exponentes no va tomando todos los exponentes enteros. No toma uno, 2, 3, 4, sino que toma los exponentes de la forma 2 elevado a la n. Es decir, si n es 0, entonces k sería 1. Si n es 1, sería 2. Si n es 3, 8. O sea, z a la 8, z a la 1, z a la... Específicamente así. Incluso, bueno sería, obviamente, que usted agarre y desarrolla los primeros términos para que lo sepa. Entonces, esta expresión, esta serie de potencias, es la misma representación del ejercicio número 13, diciendo que es cero en caso contrario, este coeficiente sería 1 y estas serían estas potencias. Y aquí hemos aplicado el teorema de Cauchy-Hadamard. Entonces calculamos el límite superior de los coeficientes, que obviamente es 1 cuando k crece infinitamente. Y como el radio era 1 sobre esto, entonces radio de convergencia va a ser 1 para, porque 1 entre 1 pues simplemente da 1. Está centrada en 0 y es de radio 1. Mire, vamos a tomarla normal para nosotros también volver a Wolfram en línea y, y sustituirla, a ver qué nos dice Wolfram también. Aquí la copiamos, observamos que ya está copiada igual y vamos entonces a introducirla. Le damos a Enter para observar a ver si se copiaron bien los códigos. Si no, entonces vamos a escribirla. No la leyó. Entonces, como no la leyó, vamos a escribirla. Vamos a escribirla. Em, Vamos a copiar el argumento, porque el argumento lo podemos dejar así. Cortar. Entonces, aquí tenemos la suma. Vamos a coger esa misma, aunque empezaba en cero, y vamos simplemente a cambiarle el argumento y vamos a ponerle aquí en cero. Entonces, al pegarle cero aquí, le damos a Enter, vamos observando, ¿verdad? Y vamos a ver si ahora la lee bien. Está, como decimos, pensando. Entonces, Wolfram este Wolfram aquí en línea no la lee. Vamos a ponerle un número. Vamos a ponerle un número. Vamos a ponerle punto 5.
Ahora a ver qué nos dice. Aquí sí, fíjese que con punto 5 de una vez, obviamente con punto 5 ya converge, porque punto 5 estaba dentro del conjunto de convergencia. Simplemente hay a veces esta versión, hay ejercicio muy simple que cuando tienen expresiones así quizás no lo leen. Y mire, ahí está analizando y no lo leyó. Pero si le ponemos un 2 que sabemos que ahí en 2 diverge, pues ya diverge, ¿verdad? Incluso automáticamente por el criterio de divergencia del enésimo término. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. Entonces, la número 14, esta que está aquí, este es el coeficiente. Ahí dice coseno de i por n, donde i es la unidad imaginaria. Entonces, determinamos el radio de convergencia, la número 14. Moviéndonos al ejercicio 14, lo que nosotros hemos hecho es recordar, y esta voy a llevármela para escribir un poquito. ¿Por qué? Para que sirva de desglose, de práctica, ¿verdad? Y además, por si algunas personas pues no observaron eh, el, el encuentro pasado. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Sencillo. Un segundito. Vamos a llamarle a esta pizarra número 1. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar? Debemos recordar que el coseno de z era igual o es igual a la AE elevado a la IZ más E elevado a el opuesto de IZ sobre 2. Entonces, si nosotros tenemos coseno de I por N, estamos diciendo que Z es igual a I por N. Obviamente que esto va a ser igual a E a la I por I por N más E al opuesto de I por N, ¿verdad? Sobre 2. Pero aquí tendríamos recordando que I al cuadrado es lo mismo que -1 y el opuesto de I al cuadrado pues simplemente es igual a 1. Por esa razón ya tenemos aquí esto. Es decir, coseno de I por N es igual a E elevado. Aquí simplemente, este que está aquí, la adición es conmutativa, o sea, usted puede poner el que quiera primero. En realidad sería E elevado a la menos n más E elevado a la n entre 2. Ese elemento que está ahí es el a sub n, porque la serie entonces era desde n igual a 0, creo, hacia el infinito del coseno de I por N por Z elevado a la N. Entonces, ¿qué es lo que estamos aplicando aquí? El criterio del cociente. Pero reescribiendo el A sub N de esta manera, y hemos dividido a sub N más 1 entre A sub N, el 2 se va a simplificar. Esto es la división, esta parte que está aquí. Y como esta parte no son términos negativos, ni hay, es un número real, el módulo de él es el mismo, pues simplemente entonces lo tenemos aquí. ¿Qué hemos hecho ahí? Entonces, evaluar ese límite. Para evaluar ese límite, usted lo puede ver de la siguiente manera, como que se ha multiplicado en el numerador y en el denominador por e elevado a la n, es decir, por un 1 conveniente.
pero vamos a escribirlo para que se vean los detalles en una próxima pizarra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, repito, mientras más detallado explicamos, pues también a nuestros otros estudiantes cuyo, cuyos estudiantes también serían, o sea, también serían estudiantes de los monitores que están tomando este curso, pues también o cualquier persona en público en general, pues lo puede entender mejor. Fíjese que aquí lo que hemos hecho es decir límite cuando n crece infinitamente. Entonces, si se observa, podemos pensar como e elevado, coger el negro, e elevado a la n más uno más e elevado al opuesto de n menos uno entre e elevado a la n eh, más e elevado al opuesto de n, pues simplemente multiplicamos por un uno conveniente y ese uno conveniente ¿por qué? Porque bueno, aquí en principio esto es infinito entre infinito. Entonces, eh, multiplicamos por este uno conveniente. Entonces, al multiplicar por ese uno conveniente, esto me va a dar e a la cero, que sería el uno, y este que, recuérdense que esto es el opuesto de n, pues me va a dar ese que está ahí. Y aquí al multiplicar este, pues me va a quedar e a la uno. Y aquí sumando esos exponentes e a la negativo 2n menos uno, ¿verdad? En esta parte simplemente puede, si quiere, aplicarle Hospital para que lo observe. Y aplicándole Hospital, pues te va a dar cuenta. Es decir, si usted deriva en el numerador, pensando que está trabajando sobre la función soporte, entonces, ¿qué va a tener? Como esto es constante cero, y aquí va a ser ella misma por la derivada del exponente, es decir, va a ser negativo 2 por e a la menos 2n menos uno. Y si deriva en el denominador, entonces va a ser negativo 2 por e a la negativo 2n. ¿Mm? Simplificando, se va a dar cuenta que eso va a ser igual eh, a e a la negativo uno. Y obviamente eso tiende a e a la, porque es una constante, a e a la negativo uno cuando n crece infinitamente. Vamos a observar, porque aquí me quedó e. Entonces, vamos a revisar. Derivando en el numerador, da negativo 2 por e por la función exponencial. Sí, derivando en el denominador, me da esto. Muy bien. Luego entonces, el valor del límite es e a la menos uno, porque esto me queda así. Déjame ver, este menos este, sí, e a la menos uno. O sea, aquí hay un pequeño error porque aquí me queda e a la negativo uno. Luego, el radio, como es recíproco de esto, va a ser e. O sea, está intercambiado. Significa que el límite me da e a la menos uno, pero el radio me da entonces e. Vamos a confirmarlo, ese error. Mire qué importante escribir, porque así cualquier error de escritura, pues lo revisamos. Vamos a confirmar el límite simplemente copiándolo.
Vamos a ver si para ahorrarnos tiempo lo podemos copiar, a ver si el lector, pues, de los códigos lo lee igualito. Vamos a copiarlo desde aquí. Bien, entonces lo llevamos a ver si Wolfram lee los códigos ahí o si no, entonces tendríamos que escribir o arreglarlo un poquito. Bien, entonces a, vamos a reescribirlo. Porque como quiera aquí no entendió la parte del límite, entonces vamos a reescribirlo. Aunque estoy buscando aquí abajo a ver si me calculó el límite. Ah, sí, míralo aquí el límite. Muy bien. O sea, fíjese importante que aunque el código él no lo leyó bien, porque no leyó esta parte, podríamos entonces incluso nosotros reescribirlo, ¿verdad? Que lo vamos a hacer ahora. Pero él, Wolfram me dice, ¿qué fue lo que quisiste decir? Entonces buscamos aquí, buscamos diferentes expresiones y fíjese que aquí tiene el límite. Entonces tiene el límite de la expresión y nos da efectivamente uno entre E, lo cual implica entonces que radio es igual a E. O sea, ahí ya había un error de escritura, ¿verdad? Si nosotros queremos escribir el límite y somos un poquito vagos como yo, corto aquí como quiera y escribo límite. em, y cojo uno de lo que sea que tienda al infinito como este y simplemente a ese le reemplazo la expresión que tengo y ya ahí tiene, eh, déjame un segundito, aquí, sí, le reemplazo la expresión que tengo y ya entonces ahí el software tiene que escribirlo bien. Mírelo aquí. Oh, dice que da, vamos a revisarlo entonces. Mm. Qué raro, dice que da E. Entonces vamos a revisar otra vez el proceso, el proceso que teníamos, porque a mí me quedó uno entre E. ¿Mm? Me quedó uno entre E. Sí, vamos a revisarlo entonces, mira. Otra vez. Eh, Estábamos aquí. Entonces, repitiendo, sería esta cantidad que tenemos aquí, el n menos uno. Este está aquí, entonces revisando. Un segundito. Vamos a revisar. Multiplicando. Ah, aquí. em, lo que pasa es, sí, 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 bueno, sí. Cero entre cero, no, pero tenemos e elevado a la menos 2n menos uno. Cuando n crece infinitamente, esto tiende a cero. Sí. Igual el denominador, cuando n crece infinitamente. Bueno. Lo que pasa es, sí, 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 disculpen. Entonces, bien, recapitulando. Lo que pasa es que hemos aplicado un L'Hopital que no,
que no hay que aplicar, porque dije que esto, aplicándole Hospital, pero esto no da infinito ni da cero. O sea, cuando n crece infinitamente, esto tiende a cero, esto también tiende a cero, y ya me queda simplemente E sobre uno. Ya. El error fue que apliqué el Hospital y no era necesario aplicarle Hospital. Me llevé ahí del exponencial, la vi y se me olvidó esta partecita. Si hubiese sido sin el E aquí, sin el uno, sí en realidad da entonces menos E a la menos uno. Pero no, esto está bien. Repito. Recuérdese que E elevado a la menos 2n es lo mismo que uno entre E elevado a la 2n. Y obviamente esto tiende a cero cuando n crece. De la misma manera, el numerador, esta partecita tienden a cero y me queda simplemente E sobre uno y esto da E. Sí. Ahí. Corrijo, no había error. Fíjese la importancia de utilizar el software. Entonces, en la otra parte, la escritura aparece también la que leí anteriormente. Déjame darle a Control Z aquí para ver si me devuelve atrás, a ver si qué fue lo que interpretó en la otra parte que tenía escrita. A ver, vamos a ver qué fue lo que interpretó en la otra parte. Bueno, o fue por aquí, vamos a darle atrás aquí. Vamos a copiarlo directamente con el código, a ver. Este que tenía. ¿Por qué me dio el otro así? Perfecto. Teníamos esto, mire. Vamos a ver, vamos a bajar a ver el límite. Los límites, el límite. Ah, ya. Mírelo aquí, mírelo aquí. Fue que me fijé del que no era. Yo me fijé de este, pero este tendiendo a negativo infinito. El real es este, que da E. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente la experiencia pedagógica del proceso, de cómo revisar el razonamiento que hemos hecho, que se nos puede pasar así cualquier error y después entonces volver. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces no hay error aquí. Entonces ya como el límite da E, entonces radio es uno entre E. Recuérdense que ese era el número 14. Si nos devolvemos al número 14, que es este, vamos a copiarlo a ver si lo ponemos directamente allá, que nos dice Wolfram. Lo hemos copiado aquí con más pi y vamos otra vez ya directamente aquí. Le damos a Enter, observamos si se copió bien. Mírelo aquí, se copió bien y exactamente, mire la expresión del radio aquí. Obviamente, Wolfram ya me está dando una suma en su proceso algorítmico. Nosotros aquí no estamos calculando la suma, sino el conjunto de convergencia. Y vimos que este es el radio de convergencia, uno entre E. Aquí nos dan otras expresiones. eh, pero bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, Fíjese que internamente para Wolfram obtener la suma,
que eso es algo también que usted puede hacer luego, porque repito que en el encuentro de hoy vamos a trabajar con alguna suma, pero internamente él ya calculó el coseno de IN. Fíjese que ya ahí está. Y además operó con las expresiones e hizo combinaciones con la serie geométrica. El coseno de I por N, que ya nosotros también lo efectuamos. Por ejemplo, si le dejo esta sola expresión, el coseno de I por N me da equivalencia con la hiperbólica, que sería igual que el coseno de N hiperbólico, ¿verdad? Por Z elevado a la N. Aquí presenta algunos términos. Em, Esto ya es derivada a otras cosas, pero también el coseno de I por N por Z elevado a la N, ya esto es otras cosas, no lo necesitamos por el momento. Pero lo que quiero es que vea ya que esta relación del coseno de I por N es lo mismo que el coseno hiperbólico de N también, en términos de la relación, y es igual a E elevado a la N más E elevado a la menos N sobre 2, que también estaba vinculado. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. La otra, la número 15, tenemos esta que está aquí, la número 15, donde tengo la sumatoria de a elevado a la n al cuadrado, o el cuadrado de n, por z elevado a la suma de los números naturales desde 1 hasta n. 14. Entonces, la número 14 aquí está aquí abajo. Perdón, es la 15, no la 14. El proceso seguido aquí es el siguiente. He conocido que la suma de los números naturales, ¿verdad? Desde 1 hasta n, simplemente es igual a n por n más 1 sobre 2. Eso lo conocemos del problema de Gauss. De hecho, la famosa sucesión, la suma de los números naturales puesta a Gauss, la historia. Entonces, además de eso, se ha seguido aquí, o los autores siguen el mismo procedimiento que se explicó en la serie que tenía z elevado a 2 elevado a la n. Se ha llamado a su k, muy elegante, por cierto, la forma que lo han hecho, a los coeficientes, diciendo que esos coeficientes son de esta manera cuando cae un número de la forma del exponente. Y son cero cuando cae diferente de un número de la forma del exponente. Recuérdense que el exponente, la suma del exponente, ya dijimos que es este. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, ahí se va a aplicar el teorema de Cauchy-Hadamard para calcular el radio de convergencia, que es uno entre el límite superior cuando n crece infinitamente. Entonces, de la raíz enésima de la sub n. Entonces, aquí simplemente se ha aplicado el teorema. Es decir, estamos calculando el límite. Esta partecita que está aquí es es el, vamos a llevárnoslo para escribirlo aparte, para que se vea la expresión. Un segundito. Vamos a copiarlo para ver la expresión. Recuérdense que aquí
yo tengo que trabajar con el K. O sea, yo voy a escribir la expresión en términos del K primero para que se vea y después la escribo en términos del N directamente. Vamos a copiarla. Nos llevamos esta partecita. De hecho, eh, vamos a llevarnos la otra parte también porque la voy a usar para que se vea mejor. Desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo siguiente. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo siguiente. Mire, si yo le aplicara el teorema de Cauchy-Hadamard a esta expresión, se vería así, que radio es igual a uno entre el límite, eh, el límite superior cuando K crece infinitamente de el módulo de A sub K elevado a la uno sobre K. Así se vería. Vamos entonces ahora a calcular este límite. Vamos a calcular ese límite. Recuérdese que este límite lo veíamos de la siguiente manera. O sea, el límite cuando K crece infinitamente, el límite superior de, de una expresión, para ponerlo más simple, B sub K. Nosotros decíamos que era el límite de uno C sub K cuando K crece infinitamente, donde los C sub K era igual al supremo de, obviamente, los valores B sub K, B sub K más uno, sucesivamente así. Entonces vamos a seguir para recordar ese proceso para calcular este límite, para visualizar los pasos simplificados que tenemos aquí. Aquí el azúcar es a la n al cuadrado. Y ya sabemos cuando k es igual a esto. Entonces, muy bien. Vamos a escribir el límite con k y después le sustituimos lo n en términos de la definición, porque si no se escribe así, no sé, bueno, por lo menos para que sea más entendible, repito. Entonces, en una próxima pizarra sería límite el supremo cuando k crece infinitamente de a sub k a la uno sobre k, es lo mismo que decir límite cuando n crece infinitamente del supremo de ¿quién era azúcar? Azúcar era a elevado a la, vamos a volver a observar,
A elevado a la n al cuadrado. Fíjese que estoy cambiando la K por la N, ¿verdad? Y, pero eso entre uno, entre K. Pero eso era A elevado a la N al cuadrado cuando K era igual a N por N más uno entre 2. Perfecto. ¿Lo ves? Obviamente, cuando nosotros dimos las propiedades de estos límites, dijimos que si el límite existía, el límite superior y el límite eran iguales. Por ende, esto va a ser igual al límite cuando n crece infinitamente, este 2 está dividiendo aquí. Y esto como es positivo, bueno, el A no recuerdo, pero esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Como el módulo de A, entre paréntesis, elevado a la n al cuadrado, y todo eso elevado a la 2 entre n por n más uno. ¿Se ve? ¿Se nota, jóvenes? Fíjese que en este punto que estamos, esa es la parte del denominador. Esto es lo mismo que tenemos aquí. Por eso simplemente lo quise desglosar. Obviamente, ahora lo que se ha hecho ahí ya rápidamente es una multiplicación de los exponentes. Al multiplicar los exponentes, al multiplicar los exponentes, pues simplemente tenemos, eh, sí, muy bien. Al multiplicar los exponentes, pues simplemente tenemos esta parte que está aquí. Simplificando, eso es igual al módulo de A elevado al cuadrado. Ese es el valor del denominador del radio. O sea, que el radio de convergencia es igual a 1 entre esa parte que está ahí. Ya ahí se hizo la explicación detalladita, muy bien, para cuidar que se entienda y que se vea de dónde salió cada aplicación del proceso. El radio de convergencia es 1 sobre, acuérdense que la serie tenía un A aquí, ¿ya? Entonces, el radio de convergencia es 1 entre el módulo de A elevado al cuadrado. La número 16, la número 16, muy elegante, por cierto. Y estos ejercicios me interesan mucho, me gustan mucho porque en las clases se la pongo también a los muchachos y tienen mucha novedad. Felicito realmente a los autores del texto por crear un buen recurso, ¿verdad? Que pueden comprar ese texto en Amazon o en cualquier distribuidora. Entonces, la número 16, obsérvela aquí. Aquí el A sub n es este coeficiente que está. Una serie de potencias centrada en cero, donde dice que lo alfa sub n son, a su vez, ¿verdad? Son una secuencia en los números reales. Obviamente usted sabe que esto lo podemos reescribir, esta parte, porque esta es simplemente una forma de escribirla en forma trigonométrica, pero
tiene una relación con con la función exponencial, ¿verdad? Con la fórmula exponencial de Euler. Y entonces nosotros podemos reescribir esto como E elevado a la alfa sub n por I. Exactamente lo que tenemos sombreado aquí. Entonces, en el ejercicio número 16, perdón, 16 aquí, exactamente eso es lo que hemos dicho. El módulo de ese coeficiente que está ahí, que es el A sub n, mire, ese que está ahí era el coseno, y el módulo de eso es igual a 1. Entonces, si aplicamos el criterio de Cauchy-Hadamard, automáticamente nos da que el radio de convergencia es 1. El radio de convergencia es igual a 1. ¿Por qué 1 entre 1 es 1? La número 17, y ya podemos, no lo vamos a, yo desde un principio dije que no lo íbamos a detallar todos, pero estamos detallando. Porque, bueno, algunas personas han dicho que no tiene sentido que no se detallen porque es para que se entienda. Mire aquí, este es el coeficiente, el A sub n. Luego entonces, en este número 17, que solamente habían 17 ahí en esa parte, 17 ejercicios, este A sub n, aplicando el criterio de Cauchy, o sea, el teorema de Cauchy-Hadamard, ahí se ha calculado el límite superior de la raíz enésima de la A sub n, que obviamente el A sub n, recuérdese que el A sub n era todo esto elevado a la n. Cuando usted le aplique la raíz enésima se simplifica y me queda esto. Y entonces el supremo de estos valores van a ser 4, específicamente cuando n par. Entonces el límite de 4 es 4. ¿Mm? Mire qué elegante aquí se ve el supremo de esos valores. ¿Mm? Entonces el supremo de 4 es 4. El límite de 4 cuando n par. Por ende, entonces radio de convergencia es un cuarto. Quise detallar estos ejercicios que están ahí, ¿verdad? Muy bien explicados por los autores, de manera detallada, valga la redundancia, para que nos sirva. Aquí hay otros ejercicios siguiendo ya la dinámica, pero estos ejercicios ya aquí no vamos a tener que regresar porque cada uno tiene su encabezado y la solución aquí. Es conocida las funciones hipergeométricas. Esta es la llamada F1.2, función hipergeométrica. Si nosotros, por ejemplo, rápidamente aquí ahora mismo, también pueden consultar otros recursos en el canal, pero si ahora mismo nosotros nos movemos y buscamos ese caso particular de la función hipergeométrica, funciones hipergeométricas, y le damos automáticamente ahí, para no irnos muy lejos, entramos a Wikipedia. La función hipergeométrica, mire de ahí, de una vez, perdón, dije 1,2, pero es 2,1. F2,1, porque tiene dos parámetros arriba y uno abajo. Aunque hay una generalización de estas funciones, ¿verdad? Que la podemos llevar a n parámetros o a m parámetros arriba y m parámetros abajo en el denominador, en la fracción. La función hipergeométrica, mírela aquí, cariñosamente. Solo que allá lo que nosotros estamos tomando
No son A, B y C, sino creo que alfa, gamma y otras letras. Y que además ya tiene desarrollado el, este símbolo que se llama el símbolo de Pochamer, que también es una relación con la productoria, ¿verdad? Ya está desarrollado. Está desarrollado. Y entonces, de esta función que aquí dice, pero lo dice, no está demostrado, lo dice, no está demostrado, que para la función hipergeométrica su radio de convergencia es 1. Eso es lo que nosotros vamos a comprobar allá, que radio de convergencia es 1. Pero este es el ejercicio que tenemos aquí en cuestión. Entonces, esta es nuestra función hipergeométrica. Si nosotros la quisiéramos escribir en la misma notación que tenemos allá, ella surge incluso pues, a resolver una ecuación diferencial. Ustedes, los estudiantes, pueden ir a la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales, matemática avanzada también, y pueden verla, la obtención de ella a partir de la ecuación diferencial. Hay muchas formas de obtenerla. Pero decía que si la queremos escribir a ella, eh, en la forma que ya vimos allá, también lo podemos hacer. O sea, que vimos en Wikipedia, que acabamos de ver ahora mismo en Wikipedia. Es decir, si queremos reescribirla, la podemos reescribir. Sería de la siguiente manera, observando. Ese símbolo de Pochamer guarda relación también con la productoria y guarda relación con una propiedad con la función gamma. Muy interesante. Por cierto, muchas cosas se pueden hacer y es bueno siempre identificarse con esas herramientas. Entonces, ¿cómo se vería así? Se vería F2, 1. En este caso, arriba tenemos, de A, tenemos alfa, coma, beta en vez de B. Y tenemos a gamma, aquí se pone un punto y una coma, gamma minúscula en el denominador y punto y coma otra vez la variable z, que en este caso sería entonces la expresión siguiente, sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito del Pochamer de alfa n beta n y aquí n factorial y el Pochamer de la gamma n por z elevado a la n. Y de ella estamos diciendo que queremos demostrar que el conjunto de convergencia es el círculo unitario. Así que radio es 1. Estos desarrollos, ¿verdad? Son lo que ya tenemos aquí. Tenemos aquí ya, que ya dijimos, por la expresión del símbolo de Pochamer, que repito, guardan una relación con la productoria y con la función gamma. Aquí se está diciendo que observe que en este caso, alfa, beta y gamma pertenecen a los números complejos, míralo aquí, y que el opuesto de gamma no pertenece a los números naturales. No pertenece a los números naturales. Bien, entonces, volviendo aquí, ya es un ejercicio simple en términos de lo que tenemos. Eh, ¿Quién es nuestro A sub n?
El A sub n ahí es simplemente esa expresión de los Pochammel con el n factorial. Y ahí lo que se ha aplicado el criterio del cociente, míralo aquí, el A sub n. Luego tenemos la división, donde tendríamos, aquí arriba tenemos la sub n más 1, que es simplemente la misma expresión cambiando el n por n más 1 para que se visualice. Se simplifica y al simplificar quedan estas expresiones que obviamente dividiendo entre n al cuadrado, o sea, n por n, en el numerador y en el denominador, pues nos queda así. Y aquí, cuando n crece, este tiende a cero, esta tiende a cero, en módulo, ¿verdad? En módulo. Y entonces automáticamente, y en el denominador igual, y nos da 1. Como es radio convergencia 1 entre ese límite, entonces radio convergencia 1. Muy importante porque algunas veces se trabaja y no se visualiza eso. El teorema 2 nos dice que radio convergencia 1. Si es radio convergencia de, de una serie, es R, este es otro ejercicios, ¿verdad? Otros ejercicios. Estos ya ejercicios son, este encabezado es para los ejercicios que están desde el 19 al 24. Ya ahí terminó este ejercicio, ¿eh? Este encabezado dice que si el radio de convergencia de una serie es un valor R positivo, ¿verdad? De 0 al infinito, mayor que 0 y no es infinito. Determinar el radio de convergencia de esta nueva serie que están dadas aquí, que son de la serie A sub n, pero aquí que la A sub n es un coeficiente que viene dado en términos de este coeficiente anterior. Por ejemplo, ya sabemos de hipótesis que el radio de convergencia de esta es R. Ahora, ¿cómo sería si ya es radio de convergencia de este R? ¿Cómo sería, por ejemplo, si yo tuviera ese C sub n y lo multiplico por n elevado a la K? O si tuviera aquí el mismo C sub n y entonces lo multiplico por esta otra expresión. O si lo divido entre n factorial, es lo que dice aquí. O sea, ¿cómo inducir? ¿Qué le varía eso? Es decir, a partir de una serie, haciéndole cierta cambio a los coeficientes, a su expresión, ¿cómo deducir el nuevo radio de convergencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primer caso, el ejercicio 19. Observemos que aquí lo que hicimos fue multiplicar por n elevado a la k. Obviamente, entonces, que lo que nosotros estamos haciendo es aquí aplicando el criterio de el teorema de Cauchy-Hadamard y además mm, nos podemos llevar del ejercicio 15 y el 8. Por ejemplo, el 15 y perdón, el ejercicio 15 y el 8 no, sino los saberes previos del teorema de Cauchy-Hadamard y también las propiedades que tienen los límites con el supremo. Es decir, me voy a devolver para que recuerde. Específicamente es los saberes previos 15
y 8C. El 8, vamos al 8 primero. Mire el 8 aquí. Entonces, ¿qué es el 8? El 8 es este límite ya, el límite del cociente. Y el 15 específicamente del 15, es el producto de los límites que el límite superior, eh, simplemente del producto de dos sucesiones donde la primera es de término no negativo y además el límite de esta existe, ese límite de ese producto es igual a este producto de estos dos límites. Específicamente esta es la propiedad que estamos utilizando allá. Entonces, jóvenes, eso es lo que estamos haciendo. Mírelo aquí. Esta cantidad no tiene término negativo, mírala aquí. Para todo n mayor o igual que uno. Entonces, esa es la otra sucesión. El límite superior de esto es igual a este límite. El límite, aquí hemos distribuido el 1 sobre n. Entonces, simplemente el límite por este límite que está aquí. Pero este límite que está aquí, este que está aquí, es uno entre el radio, siendo este radio de convergencia de la sucesión original. Ese que está ahí. Y además, entonces, usando la relación con el criterio del cociente, ahí es que vamos a la parte 8.2. O sea, ahí se está usando en la primera parte de aquí el radio calculado con la expresión de Cauchy-Hadamard y la otra con el cociente. Entonces, ¿qué tendríamos? Que eso sería 1 entre R por el límite, aquí es con el cociente para la equivalencia cuando existen estos dos límites, o sea, cuando son diferentes de cero y existen. Entonces, entre estos dos. O sea, la su n aquí, pero este considerado para la otra expresión. Y esto es igual a 1, que ya lo vimos en un ejercicio anterior también. Entonces, automáticamente, ¿qué va a pasar? Que la nueva serie va a tener entonces como radio 1 sobre lo que era el radio del anterior, independientemente del valor de K que yo ponga aquí. Por ejemplo, si yo pongo aquí una sucesión cuyo radio es R, entonces al multiplicar por N aquí, entonces el radio va a ser 1 entre R de la nueva sucesión. O si multiplico por N al cuadrado, N al cubo, lo que sea. Por eso, lo que nosotros vimos anteriormente fue un ejemplo de este caso. Por ejemplo, en el ejercicio, no recuerdo cuál fue, que ahora lo voy a buscar, que tenía N elevado a la 4. Creo que con ese fue que seguimos hoy. Míralo ahí, eso dos, el 11 y el 12. Lo único que la serie, por ejemplo, si usted lo observa, sin ese n, simplemente era la serie geométrica, que el radio era 1. Por eso ahí no se va a observar. Me voy a devolver aquí rápidamente. Aquí.
Mire, ¿cuál? La, esta. Si yo le quito esto, sería como decir que su n era uno. Y entonces radio de convergencia ahí, sin el n a la 4 era uno, porque esa es la serie geométrica. Entonces, poniéndole el n a la 4 pues también es uno, porque es uno entre lo que era el radio, era uno entre uno. Igual este aquí de manera general. Esos fueron los que me dieron el 11 y el 12. El 11 y el 12, que es como un ejemplo de esta parte. Mírelo ahí. Entonces, volviendo aquí, ya sabemos el efecto de multiplicar por una potencia de n al coeficiente de una serie en términos de su radio de convergencia, simplemente le pones recíproco. Ahora, ¿qué pasaría si yo multiplico por esta sucesión? Ese es el número 20. Mírelo aquí. Nuevamente se le ha aplicado el mismo propiedad del límite superior. Aquí la expresión que es no negativa es 2 a la n menos 1. Entonces, el límite superior del producto de esas dos sucesiones, pues simplemente es el límite de esta, ¿verdad? Por el límite superior. Pero aquí tenemos el radio y aquí entonces ahora a esta le aplicamos el criterio del cociente, pero en el criterio del cociente, por la equivalencia, cuando existen los dos límites entre los dos criterios, y le podemos quitar el módulo porque estas cantidades no son negativas. Entonces, este límite que está aquí, aquí, jóvenes, sí, el error que cometimos ahorita aquí sí es válido, porque aquí esto sí que cuando n crece tiende a crecer sin límite y esto a crecer sin límite y podemos aplicar L'Hopital en el numerador y en el denominador y pues arriba nos da 2 y entonces este límite 2 y sería entonces este. O sea que, y nótese algo importante, para lo que se ha seguido no importó qué constante fuera esta. O sea, si ahí hubiese tenido otro parámetro, un valor A, B, C, no importa, como quiera hubiese dado 2 sobre R. Eso quiere decir que el efecto de multiplicar por esa exponencial 2 a la n más menos una constante en este caso, pues simplemente pone recíproco 2, que es la base en esta casa, y es recíproco. Muy bonito este tipo de ejercicio. Muy bonito. Por ejemplo, si nosotros tomamos entonces la serie geométrica y la multiplicamos por esta expresión, el coeficiente, como ya el de la serie geométrica era 1, entonces el otro va a ser ahora 2 entre 1, va a ser 2, el radio de convergencia. Podemos, podemos también, pueden practicarlo en Wolfram o en esto para no, pero no me voy a detener para ganar tiempo. El 21 es dividido entre n factorial y entonces
Volvemos a lo mismo, muy elegante. Y entonces al dividirlo entre n factorial, pues ese va a dar 0. Entonces, al dar 0, ese límite, ojo, perdón, disculpen. Yo me estaba quedando en el radio de convergencia, sino que me confundí. Esto es el valor del R. El radio de convergencia se queda igual, porque en el límite pasa esto, pero el radio de convergencia es 1 entre radio, o sea que se queda igual. Aquí va a ser que se divide a la mitad, escúcheme, se divide a la mitad. Aquí va a ser 0, entonces va a dar infinito, porque va a ser 1 entre algo que tiende a 0. Y para el número 22, que sería elevar a un factor, a un exponente k, eh, ¿dónde está? El 22. El 22 es perdón. Multiplicar por n elevado a la n. Entonces, como esto es positivo, venimos con la misma parte. Luego aquí calculando este límite va a dar infinito, entonces radio de convergencia es 0. O sea que si nosotros multiplicamos a cualquier, el coeficiente por n elevado a la n, pues hacemos obviamente que nos dé 0 en el denominador, o sea, el radio de convergencia va a ser 0 y nada más va a converger en un punto. La número 23 sí que es que es elevado a la k. Entonces aquí lo que estamos aplicando es la propiedad de la parte de los límites superior, la E, que decía que era el límite superior de una potencia, que era igual a la potencia del límite superior. Y ya como este es el radio, entonces, eh, eh, o sea, cuando decimos como este es el radio, recuérdese que despejado de aquí esto, que lo estamos usando hace rato, era 1 entre radio, ¿eh? Aquí también lo estamos usando así, de esta misma manera. Esto era 1 entre radio, para que se vea ya de manera más directa y no tener que estar haciendo la división. Esto era 1 entre radio, el radio de la otra. Entonces ya elevado a la k, entonces va a ser 1 entre radio elevado a la k, pero para nuestra nueva serie, entonces vamos a tener que va a ser entonces R elevado a la K. Porque usando el mismo criterio de Cauchy-Hadamard, como esto es lo que nos da este límite, entonces esto aquí va a ser recíproco. O sea que el efecto de elevar a la K hace que el radio salga elevado a la K. Recapitulando aquí. El efecto de multiplicar por n elevado a la K no altera el radio. El efecto de multiplicar por 2 elevado a la n hace que el radio se divide entre 2. El efecto de dividir entre n factorial hace que el radio sea infinito. El efecto de multiplicar por 2 a la n, el efecto de multiplicar por 2 a la n
hace que radio sea cero, se reduzca a un punto. El efecto de elevar a la K esos coeficientes hace que el radio esté elevado a la K. Entonces, aquí tenemos el ejercicio 24, tenemos el ejercicio 24, y en el ejercicio 24 vamos a ver qué es lo que sigue. ¿Cuál era el ejercicio 24? El ejercicio 24 era este. Multiplicar por 1 más algún valor, una potencia de algún número complejo que no sea de módulo 1. Entonces, aquí tenemos el 24. Esta parte es mayor o igual que 0 para cualquier n. Por ende, le podemos aplicar la propiedad de que el límite del supremo, el límite superior, perdón, de ese producto de esas dos sucesiones es igual al límite normal de esta más este límite. Pero este límite es 1 en 3 radios. Y aplicando la equivalencia de este con el criterio de la razón, tenemos esto. Luego, entonces, este límite que está aquí, cuando n crece infinitamente, eh, eso va a pasar varias cosas, dependiendo de el módulo de z sub 0. Por ejemplo, eh, nosotros teníamos que si el módulo de z sub 0 es menor que 1, ese límite que está ahí, o sea, este límite va a dar 0. Y entonces, automáticamente, si el módulo de z sub 0 es menor que 1, este límite va a dar 0. Y automáticamente, obviamente, si ese límite da 0, también este límite da 0 y esto no da 1. Y entonces nos quedaría simplemente 1 sobre r. Y al quedarnos 1 sobre r, en términos general, entonces sería que el nuevo límite sería el mismo r, por el teorema de Cauchy. Esto es lo que tenemos aquí. Cauchy-Hadamard. Por otro lado, si el módulo de ese número complejo es mayor que 1, ese límite daría infinito. Entonces, al tener que ese límite, bueno, perdón, el numerador daría infinito y el denominador daría infinito también, pero aquí podríamos aplicar, o sea, podríamos simplificar, podemos dividir el numerador y el denominador entre z elevado a la n, o sea, entre el módulo de z elevado a la n, de z sub 0, y me quedaría que ese límite daría, eh, dije que en el numerador y el denominador daría infinito, pero ahí ese límite al final va a dar el módulo de z sub 0. ¿Por qué? Porque si dividimos entre el módulo de z sub 0 elevado a la n, sabemos ya que aquí me va a quedar un z sub 0, esto me va a dar 0 y en el denominador pues me va a dar 1. Es decir, me queda esto. Por ende, el radio nuevo sería igual a R sobre por el o sea, el recíproco, la expresión de Cauchy-Hadamard. Y entonces vamos a tener esa expresión que tendríamos. O sea, tendríamos que el radio queda dividido por el módulo de z sub 0. Bien, entonces nosotros nos quedamos en la número 25. Disculpen los segundos que le tomé de más.
y nos vemos luego entonces en el próximo encuentro. Bye bye.